Hola, soy Blanca Rodríguez y vengo a darles una noticia. Los milagros existen. Lo que faltaba, que Chucho Locutor tenga un programa de radio. Lo que faltaba los espera todos los días, de 15 a 19 horas, termina a las 19 lo que faltaba. ¿Y qué les parece si ahí se enganchan con su rayado en Canal 10? Tarde completa. Un abrazo para todos. 17 horas 4 minutos, estamos en vivo compartiendo la tarde la doble 8.1 desde Tala, Canelones FM Naturaleza, la primera FM del interior del Uruguay. Temperatura actual 12 grados, la mínima próxima madrugada, lo mismo que ahora, 11. Nada, si no cambian nada. Para mañana sábado la máxima de 22, el domingo máxima 24 y el lunes vuelve la lluvia con tormenta eléctrica. Esto para la República Independiente de Tala. ¿Cómo estará por Piriápolis, señor Henry? ¿Cómo dice que anda? ¿Qué dice, Chucho? ¿Todo bien? Bien, ¿usted cómo está por ahí por Piriápolis? Sí, está feíto. Pero bueno, para variar un poco, porque estuvo lindo varios días, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tuvimos un mini veranillo, por llamarlo de una forma. Algo así. Henry. El famoso veranillo. Ahí va. Quedó pendiente de la otra vez un tema muy importante que es el tema de reencarnación. Pero vos sabés que antes de hablar de esto, me gustaría hablar de una publicación que hiciste vos en tus redes sobre desarrollo del potencial total. El que no sabe pregunta. Entonces, por lo tanto, ¿de qué se trata esto, Henry? Perdón. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un poder mental creador que tenemos que reconocer. Que no nos han contado, ¿no? Que no siempre es utilizado en forma consciente, aunque sí lo utilizamos siempre en forma inconsciente, ¿no? Nosotros continuamente estamos utilizando ese poder mental. Y en este caso lo que hacemos es un curso justamente como para poder primero reconocerlo y después saber cómo aplicarlo, cómo enfocarlo y cómo trabajarlo, ¿no? En sí viene a ser, te pregunto, como siempre digo lo mismo, el que no sabe, pregunta. En este caso, por ejemplo, ¿es trabajar un poco la ley de atracción, por llamarlo de alguna forma, o no? Claro, lo que pasa es que viste que la ley de atracción tiene sus vueltas, ¿no? Tiene sus técnicas. La ley de atracción verdadera es energética, o sea, las cosas suceden porque uno las atrae. Lo que pasa es que las atrae tanto consciente como inconscientemente. Y el inconsciente tiene una ventaja en ese sentido. Es que es más constante. Nuestro consciente es como que se deriva, ¿no? Se nos distraemos con cosas, pensamos en lo que no queremos, además en lo que queremos, se nos distrae con situaciones que hay en el entorno. Entonces eso hace que el consciente no sea del todo enfocado. Entonces el inconsciente nos lleva ventaja en ese sentido. Entonces en estos cursos lo que hacemos es tratar de generar herramientas para afectar el inconsciente también. Esto, el curso que es durante un día, varios días, ¿cómo se realiza? Son 2 meses, son 2 meses. Mira, sí. Empieza el jueves que viene, sí, a las 21 horas, es un curso online, Bien. Y que lleva 2 horas más o menos la clase, y esa clase es todos los jueves durante 2 meses. Son 8 o 10 clases, generalmente. Depende un poco del grupo también. Perfecto. Son clases online, es decir, que yo en la comodidad de mi casa lo puedo hacer sin problema y cualquiera de nosotros teniendo conexión a internet lo puede hacer. Exactamente, sí, es una plataforma sencilla, Zoom también, que es bien simple. Así que por eso lo hacemos a las 21 horas, porque se supone que a esa hora ya estamos un poco más tranquilos todos, ¿no? ¿Hay que tener alguna experiencia previa en estos temas o no? Es que no, es sin conocimientos previos. Justamente arrancamos desde el inicio, ¿no? Que es justamente empezando a poner ejemplos de cómo y cuándo es que utilizamos ese poder. Y a partir de ahí empezamos a dar prácticas, ejercicios y técnicas que se practican en casa para ir fortaleciendo esa parte y poder empezar a enfocarse y bueno, y lograr obviamente lo que queremos. Una de las grandes cosas que pasan en todo esto es que muchas veces no sabemos qué es lo que queremos. Claro, y claro. Gran parte del curso trata de eso, ¿no? De descubrir qué es lo que queremos lograr, ¿no? Qué es lo que queremos mejorar.
Bien, bien. Y a su vez te pregunto también, porque ya que estamos, ya estamos tratando el tema central de la tarde, hay otra publicación tuya que dice alquimia mental. Bueno, eso es otro nivel del mismo concepto, ¿no? Pero es tal vez un concepto modificado con respecto a las técnicas que se utiliza. En la alquimia mental lo que se hace es hacer una serie de prácticas, esas prácticas que son mentales pero son prácticas, en las cuales mando una serie de ejercicios que son diarios y constantes, que en base a ese tipo de ejercicios que no tienen mucho que ver con la visualización y nada que se le parezca, sino que son momentos de con el aquí y el ahora, en base a una serie de técnicas, hace que uno se vaya acostumbrando, vaya trabajando a través de la neuroplasticidad la nueva formación cerebral para que te empiece a traer cosas positivas. Bien, bien. De ahí el concepto de alquimia, ¿no? Claro, porque uno haciendo ese tipo de prácticas llega un momento que se redefine todo nuestro sistema neuronal. Y ese también te pregunto, ¿cuántas clases son? Esas son cuatro clases, nada más. Son también clases semanales, es a partir de este martes, también a las 21 horas, también online. Y todos los detalles del curso también lo pueden encontrar en Zona Desconocida en Facebook o en Universidad Holística también en Facebook. Perfecto, perfecto. Nos quedamos acá las dudas esas, pues nos parecían muy buenas las publicaciones que tú tenías por allí y después nos ponemos a hablar del tema central de la tarde y hubiese quedado medio pendiente. Henry, muchas gracias. Por favor, Henry, a ver, reencarnación, ¿existe, no existe? Usted es una persona que casi sabe de todo este tema. Cuéntenos, ¿qué le parece a usted? Mira, hoy por hoy el tema de la reencarnación sigue siendo un tema de creencias, ¿no? Quiero decir, más allá de que yo considero que hay evidencias y ahora si querés enumeramos algunas, sigue siendo un tema de creencias. Lo curioso es la cantidad de gente que cree en la reencarnación. Por ejemplo, hay algunas estadísticas que indican que el 33% de los argentinos creen en la reencarnación, el 70% de los brasileros creen en la reencarnación. Viste que los brasileños son bastante místicos, son muy de las creencias, ¿no? Y en este caso tienen mucha influencia espiritista también, ¿no? Entonces eso influye en que crean en la reencarnación. Pero datos más curiosos todavía es que el 31% de los católicos creen en la reencarnación. Y como sabemos, el catolicismo no profesa la reencarnación, supuestamente, o oficialmente, digamos. Sí. Pero entre sus fieles hay un 31% que cree en la reencarnación. Y el 28% de los evangélicos, que son más raros todavía, porque los evangélicos son un poco más cerrados en ese sentido, son como más rígidos, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir eso es que hay una... más allá de lo que nos dicen las autoridades espirituales, hay una convicción interna que sale de varios lados que nos dice que la reencarnación es lógico que exista, ¿sí? Y cuando digo lógico es porque hay una cosa que yo siempre digo en las conferencias, ¿no? En el universo todo tiende al equilibrio, y en la justicia, sentido de equilibrio también. Y muchas veces nos encontramos en la vida diaria con situaciones que de verdad nos hacen pensar de que no hay justicia, no hay equilibrio, y cuando en realidad sí hay. Y me refiero a cosas hasta mundanas, cotidianas, seculares, no sé, un niño que nace en una situación de algún tipo de enfermedad, está 5 meses en una incubadora, en el CTI, y después de esos 5 meses fallece. Uno puede pensar, bueno, pero entonces no hay justicia, no hay equilibrio, ¿por qué ese niño tuvo que pasar eso? Diversas religiones nos pueden explicar de diversas maneras y bueno, tendrán su lectura sobre el tema, pero yo considero que todo tiene también un equilibrio lógico,
¿sí? Y cuando pasan ese tipo de cosas y cuando vemos cómo es la vida en general y las situaciones que a veces tocan los temas karmáticos, uno tiene que recurrir a lo que es o el tipo de pensamiento o la línea de pensamiento más firme, o sea, que deje la mayor cantidad de puntas tomadas, ¿no? Es decir, que no deje mucha punta suelta, porque si no, todo siempre queda en un ámbito de la fe, de la creencia, de los misterios. Y yo soy uno de esos que se empecina en que los misterios tienen algún tipo de explicación, ¿no? De buscarse el lado científico. Y sí, al menos lógico, ¿no? Y en este sentido lo que digo es que la teoría de la reencarnación es la que menos puntas sueltas deja, ¿sí? Porque tal vez eso que le pasa, por ejemplo, a ese niño que nace y fallece a los pocos meses de nacido, viene como consecuencia de algún tipo de situación en una vida pasada. Entonces uno ya tiene que empezar a pensar en ese tipo de lógicas, pero sobre todo hoy por hoy estamos asistiendo a un momento muy especial, ¿no? Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tantas personas que recuerdan, en base a regresiones o prácticas o meditaciones, que recuerdan situaciones de vidas pasadas. Es muchísima la gente, cada vez más. Y eso es porque hay cada vez más información, también hay más interés, pero también hay más terapeutas que trabajan con regresiones hipnóticas. ¿Y qué sucede con eso? Lo curioso es que la información que aparece de esas personas que se someten y empiezan a regresar a sus vidas pasadas y recuerdan, empieza a coincidir con la información que traen otras personas, y otras, inconexas entre sí, en tiempo, en cronología, en países, y eso empieza a dar una confirmación del tema. ¿Sí? Es como que hay una repetición de patrones con respecto al funcionamiento de las vidas pasadas. Esas personas lo que recuerdan, empiezan a recordar, son hechos de vidas pasadas, empiezan a recordar cómo fallecieron, cómo murieron en otras vidas, empiezan a reconocer lazos también que hoy a veces mantienen, pero tal vez en otros roles. Entonces ahí ya empezamos a tener un caudal de información que, como digo, termina siendo coincidente y termina siendo por lo tanto una confirmación.